Aski suma Arumakipanay, Takpacha, Kilatanaka, Cuyacanaka, Axamarcan, Kamidinacaro. Polifonías. Para hablar de la lengua y las identidades y las representaciones que hoy tenemos acerca del guaraní, nos encontramos con varios mitos. Raíces. Ser afroargentina, del tronco colonial, identificarse de esa manera es una categoría política. Polifonías de Latinoamérica. La realidad áulica fue la que me llevó a trabajar en el diálogo intercultural. Voces de la educación. Soy una activista negra, candombera, defensora de derechos humanos afrodescendientes, lesbiana y feminista. Polifonías de Latinoamérica. Ciclo de entrevistas, reflexiones en torno a la educación y la interculturalidad. Polifonías de Latinoamérica. Idea y conducción, Mónica Ángel. Proyectos Convocatoria 2020 de Radio UNTDF. Porque esto que creíamos y que nos dijeron que era enseñar bien, es lo que hace que se construya el fracaso escolar. Y que estos chicos se vayan quedando al no sentirse reconocidos, al sentirse observados, al sentirse chicos problema. Cuando en realidad el problema lo estamos creando nosotros. Polifonías de Latinoamérica. Voces de la educación. Bueno, nosotras en el día de hoy vamos a abordar con una especialista, estudiosa, investigadora, periodista de una radio de la Universidad Nacional de La Plata, Lila Scotti, que la vamos a invitar a que ella se presente, y el eje de este programa del día de hoy va a ser la evolución de la lengua guaraní. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación, mi ex profesora del postítulo. Bienvenida acá a Tierra del Fuego para la Radio Universidad, para que te escuchen los vecinos. Vamos abriendo ventanas para que todos y todas tengamos deseos de seguir conociendo, especialmente cuando nos toca con todo el movimiento, la movilidad de nuestra población. Todos tenemos vecinos que proceden de zonas de habla guaraní, que han venido de Corrientes, de la provincia de Formosa, del Chaco, regiones, o de cualquier centro urbano, de cualquier ciudad del territorio argentino. Vamos a encontrar personas cuya lengua materna ha sido el guaraní. Y paraguayos, ¿no? Toda la región donde históricamente, tradicionalmente se expandió la lengua, que es mucho más, porque llega hasta el norte de Brasil, la región de expansión de la familia tupi-guaraní. Pero volviendo a la presentación, voy a recolocar esa presentación, querida Moni, porque ¿por qué? No soy periodista, en todo caso soy comunicadora radial, provengo de la pedagogía, de la ciencia de educación, y me especialicé en interculturalidad. Y desde allí, al estar en contacto con todas las problemáticas de la diversidad lingüística, por distintas razones me fui inclinando más hacia el guaraní, y me fascinó la historia, porque es la historia de todos los pueblos de Latinoamérica. De alguna forma representa toda la historia de dominación, y además es una lengua que ha subsistido con sus transformaciones y que resiste como una de las lenguas más antiguas. Bueno, se dan varias características que la transforman en una historia muy particular. La diversidad cultural es tan necesaria para los seres humanos como la diversidad biológica para los organismos vivos. Como cada semana, hoy en Polifonías de Latinoamérica estamos con Lila Scotti.
Lila, sería interesante entonces que puedas hacer un recorrido de cómo es que se fue expandiendo esa lengua guaraní y cómo fue la evolución, si podemos más o menos arrancar de esta, pensar en la actualidad. Sí, para hablar de la lengua y las identidades y las representaciones que hoy tenemos acerca del guaraní, nos encontramos con varios mitos. Por un lado, he de decir que en realidad yo estoy estudiando sobre la realidad del guaraní como estudiante de una carrera de posgrado. Entonces eso me lleva a haber elegido una temática. Y el tema es las representaciones que hoy tienen migrantes paraguayos en la región de La Plata, alrededores hasta el sur de Buenos Aires, digamos, abarco toda esta zona que hoy se llama el AMBA, la zona sur del área metropolitana, y toco los paraguayos para centrarme, porque el guaraní, llamado guaraní paraguayo, o si no también llamado guaraní moderno, tiene algunos rasgos, algunos nomás, distintos al guaraní que se habla en Corrientes, o al mbia guaraní, o al abá guaraní, que son lenguas también de la gran ramificación del guaraní, pero que tienen que ver con la identidad concreta de determinados pueblos originarios, la abá guaraní o el mbia. Entonces, es conveniente hacer un recorte para poder interiorizarnos de hablar de los guaraníes, del guaraní en la comunidad paraguaya, que ese es mi objeto de estudio. Partimos de una de las cuestiones que hablábamos días pasados. En la región que abarca Paraguay hoy, se habla varias lenguas. En realidad hay más de 10 lenguas, algunas de ellas son parientes del guaraní, en la familia tupi-guaraní, pero pertenecen ya a pueblos originarios que están muy reducidos en su espacio, que mantienen su lengua, pero hay una diversidad lingüística en Paraguay que no se reconoce. Pero no se reconoce por varias razones. Una, el gran logro que fue que se declarara 2 lenguas oficiales, que a partir de 1992, que es la última constitución, se incorporara el guaraní también como lengua oficial. Pero la Constitución paraguaya tiene una gran contradicción, que dice que es un país pluricultural, multicultural y bilingüe. Por lo tanto, están tapando esas otras lenguas, que te digo, son más de una decena, eran 19, pero ahora son menos, justamente por la desaparición de algunos pueblos, en el exterminio, que las están negando. Para esos pueblos, algunos de esos pueblos, el guaraní es una lengua extranjera, o sea, como lengua de otros, no lengua propia. Sin embargo, terminan aprendiendo muchos de ellos el guaraní, porque es una lengua de uso cotidiano para el resto del Paraguay. Entonces yendo a la población actual, el 80% más o menos por los últimos censos, podría decirse que el 80% de la población es bilingüe, entiende el guaraní y el castellano, que ha quedado un porcentaje menor, monolingüe, cada vez hay menos monolingüismo, cada vez menos hablan solo el guaraní, la verdad, por lo menos entienden el castellano, pero hay un sector de población pequeño en este momento. En realidad, la mayor parte de la población es bilingüe, pero no reconocen una identidad indígena. Ese 80% que habla una lengua indígena no se reconocen como indígenas porque hay un gran porcentaje blanco, es un país que tuvo una importante migración europea a fines del siglo XIX, más o menos en los tiempos que Argentina, pero que además su población indígena fue exterminada prácticamente, o fue muy diezmada, podríamos decir, con la guerra del Paraguay, con la guerra de la Triple Alianza contra el Paraguay, y luego con la guerra del Chaco, entre Bolivia y Paraguay. Ya con la guerra de la Triple Alianza, 3/4 partes de la población se redujo. Entonces luego se genera toda una política, digamos, hacia migrantes, especialmente europeos, y toda una colonización. Entonces hay una gran población criolla y mestiza.
pero una población mestiza que no se reconoce como descendiente de indígenas. Para que baile camba atravesado Che Fernández Guerrero nomás. 106.9 Uniendo Territorios. La provincia cordillera, che. Fuerza, puñeta. Yo soy hombre no más, mote y huevo le voy a dar, pa' que lo coma hasta empachar, mote y huevo le voy a dar, pa' que lo coma hasta empachar. Mucho te quiero, puña amor, mucho te quiero, yuca ireña pa' cocinar, en olla grande pa' comer, yuca ireña pa' cocinar, en olla grande pa' comer. Mi pregunta, Lila, es, estos lenguas que se están perdiendo, entre estos distintos pueblos, ¿tienen la posibilidad de comprenderse, de entenderse esas pequeñas variaciones lingüísticas entre esto que vos dijiste que hay más que ahora que había 19 lenguas y que ahora hay mucho menos? ¿Hay posibilidad de comprenderse? ¿Se conoce eso desde el ámbito de investigación? No sabría decirte, yo creo que se entienden a través del guaraní o del castellano, ¿no? Bien. Hay algunos integrantes de la comunidad que sí hablan una u otra, pero también está la percepción, te digo por lo que he visto en otras investigaciones, que esto de que el guaraní no les pertenece. Por lo menos este guaraní de ahora. Sí, pero era un territorio de gran diversidad lingüística antes de la llegada de los conquistadores europeos. O sea, de hecho, si pensamos que a la llegada de los jesuitas, ahí hay un gran hito, porque, bueno, sabemos lo que implicó las reducciones, las misiones jesuíticas, solamente en territorio guaraní, que incorporan la escritura, aportan un sistema de escritura, pero al mismo tiempo le cambian el sentido a la lengua. A partir de la llegada de los jesuitas, el guaraní ya nunca más volvió a ser como lo era antes de la llegada de los jesuitas. O sea, el guaraní antiguo, sufre grandes transformaciones. Por un lado de sentido, porque incorporan sentidos a palabras que significaban otra cosa para el guaraní, como por ejemplo la palabra alma. Anga es alma y sigue siendo alma, pero en el sentido de el alma en el cual habita Dios. El alma que puede ser leída por un Dios, o sea que Dios podía entrar dentro del pensamiento de cada uno, cosa que no era el sentido que tenía para la espiritualidad del guaraní antes de llegar, ¿te das cuenta? Y así con varias palabras, porque los jesuitas, como otras órdenes, aprenden el idioma para poder luego utilizarlo como medio de evangelización y de dominio, por lo tanto.
Entonces allí se distingue lo que es el guaraní antiguo, el guaraní colonial, que vendría a ser el guaraní jesuítico, y luego el guaraní moderno, que también va teniendo distintas transformaciones hasta las últimas décadas, podríamos decir, comienza a hablarse una mezcla de guaraní castellano, que es al que le llaman yopará, que quiere decir mezclado, pero que tiene una fuerza que hombres estudiosos del guaraní, como fue Bartomeu Meliá, jesuita que murió hace muy poco tiempo, planteaba de que si no estaba surgiendo una tercera lengua, y esa tercera lengua, o sea, además del guaraní y el castellano, fuera el yopará. Que, bueno, pero los puristas del guaraní no la aceptan. Esto nos hace pensar, así como otras profesoras de lengua o lingüista como Bea Gualdieri, que ella decía, la lengua es algo vivo, por lo tanto, por más puristas que haya, esto se va transformando y es vivo, ¿no? O sea, la lengua. Entonces, uno puede entender del dinamismo y del enriquecimiento que se puede hacer en lenguas en contacto también, ¿no? Las zonas que... Quiero suponer también que la zona de frontera entre Brasil y Paraguay, o Argentina y Paraguay, todo esto también debe ser una riqueza y una mixtura que, bueno, que hay que también incorporarlo, ¿no? Dentro de esa... Sí, porque de hecho hay distintas zonas en el territorio paraguayo, en lo que sería la zona este y norte, hay enclaves de habla portuguesa. El poder económico y financiero en Paraguay, una de las patas son terratenientes y empresarios brasileños, ¿no? Que tienen realmente un gran poder económico. Hay una importante población asentada ya tradicionalmente, bueno, y son zonas de fuerte habla portuguesa y mezcla, ¿no? Y mezcla de, bueno, portuñol, portugués y en sus transformaciones de estas lenguas en contacto. Eso me pasó a mí cuando conocí en Misiones, la localidad Bernardo de Irigoyen, que la gente escuchaba la televisión, el canal 13 de Brasil, entonces era la mezcla de todo eso, ¿no? O sea, la gente como que su oído, podían pasar de una lengua a otra sin ningún tipo de problemas, y eso es lo que me decía una maestra de una escuelita argentina. Acá recibo chicos del frente, entonces izamos las dos banderas, ¿no? Claro, no puedo plantearles nada respecto a qué pasa en el contacto entre el portugués y el guaraní, o sea, en la zona interior, ¿no? De eso no es mi tema, pero dejamos la pregunta. Claro, o sea, me acordé de esa cuestión, ¿no? De la vitalidad de la lengua. La cultura toma formas diversas a través del tiempo y del espacio. Ello manifiesta la originalidad de todos los grupos que componen a la humanidad. ¿Cómo pensás vos que se puede introducir toda esta temática dentro del currículum escolar? Respecto a que estás hablando de la diversidad cultural, estás haciendo referencia a la educación intercultural, que también es tu especialidad. Claro, debo de aclarar y dejar en todo caso picando el tema, que la historia de la lengua del guaraní en Paraguay no es nada lineal, es muy controvertida a partir de mediados del siglo XIX, mayormente si nos ubicamos en 1864, con el comienzo de la guerra, porque los conflictos bélicos en Paraguay, estas dos grandes guerras que hicieron, se utilizó el guaraní como dispositivo de poder, como dispositivo de la búsqueda de lealtad hacia la patria, como una forma de fortalecer al ejército, mientras era prohibida, la lengua estaba prohibido su uso en la escuela, estaba prohibido su uso en los espacios públicos. Al interior del ejército
era utilizada para generar esa lealtad, esa adhesión a los intereses del Estado. Entonces es muy controversial, porque por un lado estaba prohibida, pero por otro lado aglutinaba, cohesionaba, no solamente a los sectores más humildes, sino a toda la población, porque en esa época toda la población, todo el pueblo hablaba, bueno, ahora también, todo el pueblo hablaba guaraní, pero gran parte del pueblo era monolingüe guaraní. Y después, durante el siglo XX, también, fíjate que primero yo no recuerdo si fue, creo que fue en la década de 50, es declarada lengua nacional, y el castellano lengua oficial. Y luego, en 1994, ambas son declaradas. Entonces, ¿por qué fue declarada antes? Stroessner declara lengua nacional cuando por otro lado prohibía que se hablara. Era porque estaba siendo utilizado de manera hegemónica, ¿no? Como un vehículo, como un dispositivo de poder. Entonces, hay que tener en cuenta esto porque la lengua construye identidad y a su vez la identidad se expresa a través de la lengua. Por eso a mí me resulta interesante investigar qué pasa con los residentes paraguayos en las diferentes generaciones. ¿Qué pasa con aquel que concurrió a la escuela en los años 60, 50, 60, 70, y cuando se instala la educación bilingüe después del 92, bueno, y se empieza a enseñar en las escuelas? De todos modos, y eso se complejiza con otros aspectos que no quiero ahora abundar, pero en las escuelas donde el maestro su lengua materna era el guaraní, si bien estaba prohibido, en algunos testimonios que hay, en el día a día hablaba en guaraní con sus alumnos. O sea, vemos las contradicciones, ¿no? O sea, a través de la historia política de un país también vemos estas contradicciones que le genera a la ciudadanía, al hombre común, al de la calle. Entonces, ¿cuándo está legitimado lo que él habla en forma cotidiana y cuándo está orgullo y vergüenza. Vamos ahora a tu pregunta. Quería ubicar esto para que no lo pensaran como una historia lineal y no conflictiva y armónica, todo lo contrario. Bueno, o sea, esto también para seguir pensando en nosotros acá en el territorio, en esta isla, que quiere tener una mirada, este programita latinoamericano, porque precisamente acá nosotros tenemos población de todos lados, de toda América, y como siempre le cuento a mis entrevistados, hasta tenemos un matrimonio pakistaní, que la mujer está toda de negro, vestida desde la cabeza y hasta los pies, y lo único que yo le reconozco es las manos y el calzado, y los ojos, es lo único que podemos ver de la señora. Y el esposo también con un ambo muy especial, como algo así como de enfermero, con un casquito trunco en la cabeza. Pero bueno, tenemos de todo, y creo que también a nosotros nos llega y nos interpela esta diversidad, de tenerla en cuenta, y que cuesta muchísimo, porque no se ve y pareciera que en la formación de nuestros profesores no se toma en cuenta lo que es la modalidad en educación intercultural, que hay un respaldo normativo a nivel de ley nacional y a nivel de ley provincial. Entonces, ¿vos qué sugerís para nuestros docentes? Por un lado, que como estamos diciendo, de que la vitalidad de la lengua, la importancia de la lengua está en la forma que se habla y en quiénes lo hablan y qué les significa, creo que lo más importante es recoger esas historias, hacer visible la comunidad del centro educativo, la escuela, y escuchar estas historias que son como los cristales de distintos colores en un caleidoscopio. Entre todos forman la figura, pero cada uno tiene un brillo distinto, porque según la época, según la región, se vivió de manera distinta. Y el libro te cuenta una parte de la historia, y la historia real la cuenta
la sabe la gente, por lo que vivió, por lo que vivieron sus familiares, y cada una de esas historias son la memoria viva en cada uno de nosotros, que se entremezclan de forma compleja. Entonces, no solamente lo que yo viví, sino lo que se contaba en el ámbito familiar, lo que va quedando en el entramado de nuestra identidad, que no es nada lineal tampoco. Entonces, lo que propondría primero, y lo que veo en la práctica trabajando con educadores, es que no hay una forma de hablar bien o hablar mal. Empezaría por sacarnos esos mitos, es lo que te comentaba al principio. Hay mitos como parámetros que nos han encuadrado a los docentes, que está muy hecho carne a nosotros en lo que está bien y lo que está mal. Y eso no nos permite realmente iniciar una forma de educación donde todos aprendamos, y la realidad nos va enseñando. O sea, no está escrito como el cómo, sino el cómo va cambiando tanto que tenemos que volver a plantearlo, en este caso a través de una etnografía, digamos, del habla. Entonces, bueno, hablamos con la comunidad, no necesariamente nunca todos se van a acercar, pero algunos sí, y con eso es contarles que nosotros queremos aprender con ellos y poder escucharlos. Si son chicos muy chiquitos, lo que se puede hacer es, bueno, acotar, construir con estos adultos y jóvenes de las familias pequeñas formas de introducir esta diversidad. Por otro lado, plantearnos lo que es la oralidad como un eje y la escritura. Preguntarnos realmente cuál es más significativa y cuál es más funcional para la comunicación social. Los docentes también, además de que descalificamos con esto de está bien o está mal, romper esto, si se usa y si se habla está bien, y sacarnos también esta obligación de introducir la escritura. Seguimos en Polifonía de Latinoamérica con Lila Scotti. A mí, por ejemplo, la experiencia que estoy teniendo ahora a través de las entrevistas y de las docentes de acá, que dice, ¿sabes, Moni? No sé cómo hacerlo. O sea, dice, empezaste con tu forma de hablarnos desde las distintas materias o asignaturas, pero no sabemos cómo aplicarlo, dice todo. O sea, necesitamos capacitación. Exacto, que tienen que aprender el idioma, que tendrían que aprender quechua, guaraní, y no es necesario. Hemos tenido experiencias, recuerdo una maestra que había sido estudiante de magisterio antes y luego la encuentro en una escuela, que me decía que tenía una nena, estaba dando clase en segundo grado, y una nena que era de familia paraguaya, que era la única de la familia que hablaba las dos familias, las dos lenguas, y un tío, o sea que había otra parte de la familia que no manejaba el español, y la nena había repetido primer grado porque no hacía nada en la escuela, nadie le enseñaba, y decían que no podía, que solamente dibujaba, porque la nena, sabiendo hablar español y guaraní, no sentía un puente con el docente, no se sentía parte del aula. En un momento esta maestra, que lo pusimos a hablar y me plantea la preocupación, le doy algunos consejos, y lo que hicieron fue, ella la empieza a incorporar a la nena, y empiezan juntas a enseñar a todos los demás chicos cómo es el idioma, qué cosas decía ella en guaraní. La nena le enseñaba a ella, y ella le decía, bueno, vamos a escribirlo juntas en el pizarrón. Y como ahí donde nos tenemos que plantear hasta dónde la importancia de la escritura. Esta nena, lo que habilitó la maestra, que esta nena escribiera como lo decía, como le sonaba. Y la maestra escribía en español, en el castellano, que ella sabía que tenía que escribir como maestra. Entonces ella escribía, entonces, bueno, y empezando por un universo de palabras que le fuera significativo a la nena. O sea, la nena aportó. ¿Qué cosas decís vos en guaraní en tu casa? ¿Cómo saludás a tu abuela? Porque ella la abuela hacía empanadas y ella las vendía en la calle, la nena, de 7 años, 8 años. Entonces, la nena tenía realmente una forma de comunicarse fluida, pero en la escuela se sentía que ella no era considerada. Entonces, la nena la maestra le enseñó a sus compañeritos, y ella sí empezó a aprender el español,
a partir de esas mismas palabras que nombraban su mundo. Entonces, esto de aprendemos entre todos y todas, en forma recíproca, es un enfoque bien freiriano, pero y que justamente es el que nos permite pensarnos como un nosotros, un nosotres diverso, multicolor, construido por muchos hilos de distintos saberes. Allí ya estamos bajando más, de algunos parámetros más de esto que creemos que es el bien enseñar. Y no, porque esto que creíamos y que nos dijeron que era enseñar bien, es lo que hace que se construya el fracaso escolar. Y que estos chicos se vayan quedando al no sentirse reconocidos, al sentirse observados, al sentirse chicos problema. Cuando en realidad el problema lo estamos creando nosotros. Y se terminan siendo derivados, ¿no? O sea, así me contó alguien que conocemos en común, que es Alex Cuellar. Mi hijo tenía mala conducta, y cuando él se pregunta qué es mala conducta, era la visión de la docente. Dice, la que tiene que mejorar es la docente y no mi hijo, ¿no? Entonces, ¿cómo mejoraríamos la inclusión? Claro, hay antiojeras que tenemos los docentes y que traemos, no solamente de nuestra formación, sino de esta sociedad. Una asistente social, éramos compañeras en una escuela, estaba trabajando en una zona periférica de La Plata, también en una escuela muy humilde, de población muy humilde, y llegó hace, ya te digo, de esto hará 20 años, y un nene está todo el tiempo callado, y que como hiciste vos, lo mandaron al gabinete. Y el nene no hablaba, pero la asistente social, que tenía mucha experiencia y mucho calor humano, se daba cuenta de que el nene, por su mirada, era un nene que estaba muy atento, que era perspicaz, digamos, que no era nada quedado. Pero el nene no hablaba, y lo creían mudo, como suele pasar. ¿Sabés qué hizo? ¿Qué se le ocurrió? A vos seguramente se te hubiera ocurrido otra cosa, pero se le ocurrió empezar a tararearle el himno nacional. ¡Ay, mirá vos! Se le ocurrió otra cosa. Entonces, y cuando empezó a tararearle, el nene empezó a tararear con ella. Y ahí por lo menos ya se dio cuenta que mudo no era. Sordo tampoco. Y ahí empezaron a... Claro, digo, yo podría haberle cantado una canción infantil, una canción de cuna, una canción con rima, el himno nacional. En su desesperación, ella tenía muy incorporada la melodía, pero se dio cuenta, esto de tener humanidad, sensibilidad e inteligencia, pero más que nada humanidad, claro, de parte del asistente, para comprender que el otro es otro ser social. Entonces, a través de una melodía, empezaron la comunicación entre ambos. ...106.9... Conociendo historias. Yo nací en el Paraguay, tierra de los guaraníes, donde tejen ñandutíes y yo cabacuñatay. Ellas son mis galoperas, son las indias que son diosas. En sus trenzas llevan rosas y tepoija y punandí. Paraguay, tierra bendita de leyendas y tradiciones, donde nacen las canciones guaraní gendupura. Tiene ritmo de guaraña de aquel máximo trovero, Manuel Ortiz Guerrero, natalicio del Guairá. Yo nací para cantar a mi tierra paraguaya y al orgullo de mi raza, Humaitá y Cerro Cora. Paraguay tiene su historia que asombró al mundo entero. Sus retoños resurgieron en el Chaco boreal. Yo nací en el Paraguay,
y en su seno hay un tesoro. Virgencita azul y oro, tu pasaca acupe. Tiene 2 lagos divinos, Pacaraí es un paisaje. Y entre su denso boscaje, Poao Mimbi Paite. Yo nací en el Paraguay, bajo un rancho de palmeras. Soy bohemio y por doquiera, baracante Yeirumí. Cantaré eternamente porque soy un pregonero. Y cerrar mis ojos quiero en mi tierra guaraní. Y cerrar mis ojos quiero en mi querido Paraguay. Hay una cosa que nosotros tenemos mucho los docentes. Yo soy maestra, además de profesora soy maestra, y pasé por la escuela y me equivoqué mucho, por eso lo puedo decir con la tranquilidad de haberlo atravesado. Pero la toma de conciencia también, ¿no? O sea, el carácter reflexivo. Bueno. Eso es lo importante. Que vos... Eso se aprende con otros en grupos y lo aprendemos juntos, ¿no? Pero a fuerza de equivocarnos también, de bajar estas barreras que nos impone la sociedad y que no nos permite ser creativos, bueno, entonces liberarnos para pensar desde otro lugar y recolocarnos. Pero ¿por qué tenemos, siempre me preguntaba, por qué tenemos esta costumbre, esta rutina de poner carteles con palabras en las paredes? ¿Los chicos realmente los leerán? Entonces digo, muchas veces, generalmente cuando el maestro tiene chicos en cuya familia se hablan otras lenguas, ponen carteles con palabras en esa lengua. Por un lado, muchas veces no nos preguntamos si esas palabras son significativas. Entonces ponemos, a la puerta le ponemos o qué, o a la ventana le ponemos una palabra en guaraní, o en quechua, pero realmente necesita el chico saber cómo se dice puerta en guaraní. ¿Por qué no nos preguntamos cuáles palabras? Y hay palabras en todas las lenguas que la gente que la habla lo dice en forma mucho más frecuente que puerta o ventana o escritorio, que ni siquiera en el aula lo estamos nombrando mucho. Te dicen oíma, por ejemplo, decirte bueno, o ni qué, ¿no? Como aseverando, como nosotros decimos bueno, ¿viste? Bueno, decimos en castellano. Entonces esa forma, y ahora se dice bueno, nada, y nada, esas formas de locución que tenemos en el habla cotidiana. Y hay muchas en todos los idiomas, pero en guaraní, en el diálogo, bueno, o cuando agarran el teléfono, el celular, cómo se saludan o cómo acotan el saludo. Vaya pa, en el cohete dicen, vaya pa. Y siempre se saludan así. ¿No sería mucho más fácil y más interesante que le preguntemos a esos padres, a esos tíos, a esos abuelos, ¿cómo se dice usted cuando se encuentra con un conocido, cuando agarra tal? Y le preguntamos a los chicos y lo reconfirmamos con los chicos, porque los chicos ahí se sienten autores también del proceso educativo. Incluidos como humano, como ser humano, más que como alumno. Claro, fíjate vos que... pero también como autores, porque le están dando a la maestra y a sus compañeros ideas que luego vamos a compartir. Entonces ahora nos entramos saludando o les salgo cuando menos se los espera con una palabra o hasta con añame muy una mala palabra, y se van a matar de risa todos y lo van a usar como código. Y vos sabés muy bien, Moni, que para construir una comunidad de aprendizaje, primero hay que tener códigos en común. Hay que nombrar en común lo que nos interesa y sentimos todos. Claro, ahí se comienza a conformar una comunidad de aprendizaje. Poner palabra, como todo el tiempo que estás hablando de una lengua, lo poderosa que significa, ¿no? O sea, el tema del valor, de la autoestima. Que queremos, que sentimos.
Yo le daría un consejo: construyan desde allí, diviértanse, salúdense, inventen saludos con esas palabras, y después las palabras que son más comunes, decir mujer, decir hombre, cómo usamos el plural, indicarles que esto te lo habrá dicho Marcela Lucas con seguridad, es no corrijan, ojo con marcar que está mal cuando los chicos no usan la S plural, por ejemplo, o no usan el artículo o lo usan de otra manera. Porque el guaraní en su gramática no tiene la marcación del artículo del plural, sino que se marca de otra manera. En el caso del plural es otra partícula que es cuera, se le agrega cuera, por ejemplo, cuña cuera, para decir mujeres. En vez de agregarle la letra S final, se le agrega el sufijo cuera. Entonces ya sabés que eso indica plural. Y no se usa el artículo. Ahora están utilizando algunos con el guaraní estándar, digamos, se está incorporando. Por todos estos cambios que hablábamos del yopará y demás, se está como, hay un guaraní estándar para ser enseñado, en el cual están incorporando algunos de estos que son características de la gramática española. Por eso, digamos, es también discutible. Pero el guaraní como el mapuche, son lenguas en donde tienen otras marcaciones distintas, entonces la cuestión es preguntárselo primero cómo se pronuncia, cómo se habla. Si ves que el niño o la niña no están usando la S, no es que se tragó la S, como decimos, que hasta es peyorativo, se tragó la S, no, es que no, la S, el plural lo marca de otra manera, no es que no hay, sino que hay otras maneras. Claro, y la ignorancia está en nosotros. La ignorancia está en nosotros. Claro, y cómo trabajar, me preguntarán, y trabajar con las dos lenguas a la vez. Claro, pero no es que la maestra o el maestro tenga que ponerse a aprender guaraní. Esas son 2 o 3 claves que realmente son sencillas. Si el guaraní es complejo en otras cuestiones, que no son las no aparecen, es para que, dejémoslo para el que estudia la lengua, pero lo que se trata de generar, no van a la escuela a aprender guaraní. Ya lo saben. Eso son las paraguayas. El Paraguay donde se enseña el idioma y en un tramo en el secundario la enseñanza es bilingüe. Pero acá lo que estamos queriendo es habilitar, incluirlo como decíamos, y habilitarlo para que abra la posibilidad de otros aprendizajes, para que no se niegue al español porque se siente que no puede hablar en la lengua de familia, pero tampoco, por lo tanto, va a hablar mal el castellano. Porque si le decimos, vos no sabés usar la S, vos no sabés hacer aquello, ese chico se bloquean las 2 lenguas. Ser maestra en una escuela intercultural bilingüe es un gran desafío. Por eso en la escuela aprendemos desde las prácticas, los conocimientos y los valores de la gente y de su cultura. Esto me hace pensar un poquito en las distintas comunidades que tenemos acá. O sea, acá se festeja y se celebra creo que se denomina, no sé si es así, comparsa de caporales, no sé si es comparsa, ahí está en mi ignorancia, ¿no? Pero para la fiesta de las colectividades, los que más se destacan es la comunidad boliviana, porque no sé cuántos ballet o conjuntos de bailarines de distintas agrupaciones que vienen y se presentan en la fiesta en el municipio. Pero también tenemos dominicanos que tienen unos giros que no hablan el español que nosotros hablamos en Buenos Aires, sino que cruzan con palabras en inglés. Muchas palabras ellos están muy en contacto con lo que es la cultura de Estados Unidos. Entonces también, y bueno, que se sientan incluidos por nosotros los docentes, toda esta diversidad de comunidades. Y como vos decís, flexibilizar toda esta cuestión de que no hay una lengua hegemónica que es la que se habla bien, sino que bueno,
también nosotros tener la oreja abierta. Claro, y no es un modelo. No es un modelo porque el castellano tiene una gramática que incluso si vos ves el inglés, también tiene otra sintaxis. Y el lugar del sustantivo y el lugar del adjetivo no es como el castellano. Bueno, también eso, ¿por qué lo admitimos en lenguas anglosajonas y no lo admitimos en lenguas originarias? Que puede haber otra estructura. Exacto. Bueno, Lila, encantadísima, no quiero abusar de tu tiempo, fue hermoso el ir abriendo para mí, abriendo la cabeza a ese mundo que desconocía y que no me imaginaba todo esto, la relación de la lengua con el Estado, la lengua con la política, cómo en algunos momentos la habilitan, cómo en otros momentos es el sujeto que porta una determinada lengua se siente inhabilitado con lo que él se expresa cotidianamente como en una relación subordinada o peyorativa, sin querer, una violencia simbólica que se ejerce, ¿no? Entonces, todavía creo que los bolivianos y las bolivianas lo viven más fuerte todavía que los paraguayos, porque el hecho de que el Paraguay sea lengua oficial les ha ayudado muchísimo y aparte está ligado a este orgullo que te decía hoy. Pero la construcción del ser indio en Bolivia es muy dura, y ser indio acá, indio boliviano, peor todavía. El paraguayo tiene otra identidad, otra forma de expresarse, es más parecido, porque hay más acriollamiento a nosotros, a los que vivimos acá. Entonces, hay colectividades que lo sufren mucho más todavía. Sí, más que se termina expresando en racismo, en xenofobia. Emerge en realidad el racismo que estaba por subyacente.
106.9. Una radio. Todas las voces.